Dios, bendiciones mis amados hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes una vez más acá en su programa La Pluma del Escribiente. En el nombre de Jesús vamos a orar para suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que pueda hablarnos en esta oportunidad. Como ustedes saben, hemos estado abordando un tema acerca de la túnica bordada en relación a la vestidura sacerdotal. Y esto nos ha llevado, mis amados hermanos, a hablar acerca de la soberbia. Amén. Así que el día de hoy, con la ayuda del Señor, continuaremos hablando de la soberbia. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro delante de la presencia del Señor y a suplicarle al Señor que Él pueda hablarnos. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por este hermoso privilegio, Señor, en medio del cual tú nos permites en esta oportunidad poder estar en este lugar, Padre bendito, para poder trasladar, papito lindo, el consejo de tu palabra, Señor. Yo te suplico, Señor, que pongas guarda, Señor, por favor, en mis labios esta noche, para que todo lo que hablemos, Padre bendito, venga, como siempre te lo suplicamos, papito lindo, a edificarnos, a consolarnos, a exhortarnos. Bendigo, Señor, desde ya a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que van a ser partícipes de este tema, papito lindo, ya sea en vivo, en diferido, Señor, en algún momento, Señor, de sus vidas, que este tema llegue a sus oídos, Señor. Desde ya los bendecimos, confesando que el consejo de tu palabra, Padre Celestial, no volverá a ti vacío, Padre, sino que antes cumplirá el bendito propósito por el cual tú la has enviado y el propósito por el cual tú permites, Señor, que este tema se grabe y el propósito por el cual tú vas a permitir, Señor, que cada uno de tus hijos que escuchen este tema puedan ser edificados, Señor. Se cumplirá en ellos ese plan, ese deseo, ese anhelo, ese propósito en sus vidas. Y te suplico, como siempre, Padre bueno, por favor, que pongas guarda, papito lindo, en mis labios en esta noche para que lo que hablemos venga a edificar, a consolar y a exhortar, y que la semilla de tu palabra, Padre Celestial, venga a caer en tierra buena, en tierra sana y en tierra fértil, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes una vez más, repito, a su programa, La Pluma del Escribiente, el cual el Señor pues ha puesto la necesidad en nuestros corazones de transmitirlo todos los lunes, mis amados hermanos, en este horario de las 7:30 de la noche. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a continuar hablando del tema de la túnica bordada. Voy a hacer un breve resumen, mis amados hermanos, porque ya el día de hoy vamos a terminar con este tema de la soberbia. Y si el Señor nos lo permite, iniciaremos a hablar la semana que viene de la insensatez. Entonces dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4, habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada. De las prendas anteriores ya hablamos en su momento, mis amados hermanos. Si ustedes quieren escuchar los temas, pueden colocar, mis amados hermanos, ahí en los buscadores de internet hashtag el sacerdocio o hashtag Pastor William Hernández o hashtag discipulado, y ahí les van a aparecer estos temas de los temas anteriores en relación a el sacerdocio, al pectoral, al efod, al manto y la túnica bordada, que es la que hasta el día de hoy continuamos hablando. La palabra túnica, recuerdo que este solamente es un resumen, significa cubrir, y la palabra túnica, mis amados hermanos, tiene un valor numérico, es el mismo valor numérico que la frase con corazón pacífico en la tierra. Y la túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Al entender esto, mis amados hermanos, nos llevó a la cita tanto de Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20, como la cita de Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Vamos a leer esta. Dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia,
la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice acá. Y Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Si se recuerdan, hemos estado trabajando con este cuadrito que ven en la pantalla, en donde al sumar, mis amados hermanos, lo que dice Mateo y lo que dice Marcos, nos dan 15 cosas diferentes, sumando solamente, ¿verdad? Porque al buscar en diferentes versiones, en las mismas citas, nos dan muchas más cosas, pero lo vamos a dejar nada más en estas 15 cosas, que bien pudieran ser códigos, mis amados hermanos, que el mismo enemigo, que Jehová los reprenda, ha ministrado, ha introducido en el corazón de los seres humanos, y estas son las cosas que contaminan al hombre. Aquí está el listado: los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos y hurtos, los metimos dentro del mismo cuadrito, falsos testimonios, las calumnias, avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, y de este es el que seguimos hablando hasta el día de hoy. Y hoy le vamos a dar fin a este punto número 14, que es la soberbia. Y como ya se los comenté, si el Señor nos lo permite, la siguiente semana estaremos hablando de la insensatez. Amén. Aquí en este otro cuadro, ustedes y yo podemos ver lo que son los significados de la palabra soberbia. Acá, de esta cita de Marcos capítulo 7, versículo 22. Vemos acá que dice que la palabra soberbia significa soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Ahí ven ustedes cada uno de los significados de esas palabras. Ya no los vamos a leer porque ya en su momento explicamos cada una de ellas. Y aquí seguimos viendo el significado de esa palabra soberbia, y uno de los significados que tiene es un sustantivo masculino. La palabra soberbia es un sustantivo masculino. Amén. Y el sustantivo masculino dentro del lenguaje español, ¿verdad?, dice que tiene que ver con la existencia real e independiente también de la sustancia o fundamento de las cosas. Y de acá, si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, en su momento explicamos, ¿verdad?, de que la soberbia es la personificación de Lucifer, o mejor dicho, al revés. Lucifer es la personificación, mis amados hermanos, de la soberbia. La soberbia es la cultura de Lucifer en el corazón del ser humano. Así lo explicamos en su momento. Y dice la Biblia, según Proverbios capítulo 13, versículo 10, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Según Isaías capítulo 14, versículo 12, en su momento, si ustedes se recuerdan, les dejé como una petición que si podían leer el capítulo 14 del libro de Isaías, porque ahí aparecen, mis amados hermanos, 38 características que están acá. Se ven muy pequeños, pero ahí ustedes pueden visualizarlas, mis amados hermanos. Las 38 características que el capítulo 14 de Isaías da acerca de Lucifer. Pero eso ya lo explicamos, no la vamos a leer, sino solo aparecen en la pantalla. Luego, según lo que dice Proverbios, que por la soberbia solo viene la contienda. Aquí en este siguiente cuadrito aparecen dos significados nada más de la palabra contienda. Uno es querella, y lo contrario a una querella es la concordia o la paz. El otro significado es la disputa, y lo contrario a una disputa es ceder, pacificar, apaciguar o calmar. Pero eso también tampoco lo vamos a explicar ya, porque ya lo explicamos. El siguiente punto es que la soberbia es igual a necedad, arrogancia y descuido. Según Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. Pero escuchen esto: pero el necio, dice, es arrogante y descuidado. Necio, arrogante y descuidado. Esa palabra arrogante es la palabra, mis amados hermanos, que estamos hablando acá. Es la palabra soberbia. Amén. De igual forma, repito, aparecen aquí varias cositas en los diferentes cuadros que tampoco
vamos a explicar porque ya en su momento las explicamos. Este también lo explicamos ya, mis amados hermanos. Sí, dos más y nos falta uno que no hemos explicado. Este también ya lo explicamos. La compañía del impío. La soberbia es la compañía del impío. Vean que dice acá. Proverbio 18:3 dice: el impío entra acompañado del desprecio. Esa palabra desprecio en el original es la misma palabra soberbia que hemos venido explicando. Amén. El impío entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Vean tres cosas que acompañan al impío: el desprecio, que es igual a soberbia, deshonra y vergüenza. De igual forma aparecen aquí las explicaciones, mis amados hermanos, que también ya en su momento dimos. Así que vamos a avanzar al siguiente punto, que también ya lo compartimos. Y una vez les lea iniciamos con la explicación del último punto de la soberbia, que está relacionado con 5 bases bíblicas que aparecen en el libro de Proverbios hablando de la soberbia. Amén. La soberbia antecede a la destrucción. Según Proverbios 18:12 dice: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo. Esa palabra altivo, la misma palabra soberbia, que es la que venimos hablando, que la Biblia muestra que está en el corazón de los hombres y que eso es lo que contamina al ser humano. Amén. Dice acá: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. A la gloria precede la humildad. Aquí hay un cuadrito también que en nuestra última participación de este tema explicamos, y con la ayuda del Señor el día de hoy vamos a hablar de este último punto en relación a la soberbia. Recuérdense que está escrito, ¿verdad?, de que la túnica bordada, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 28 lo leíamos, es la que cubre el corazón del sacerdote de no cometer, mis amados hermanos, errores, y le ayuda a combatir contra todas aquellas cosas que pueden estar estorbando su corazón. Y una de las cosas que puede estorbar el corazón del sacerdote, del ser humano, del cristiano, es la soberbia. Entonces nos es necesario, mis amados hermanos, tener una cobertura espiritual, que esta cobertura puede ser Dios como Padre, mis amados hermanos, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, un pastor, un padre, una madre, que vienen a hacer cobertura. Y eso es lo importante para nosotros, poder reconocer este tipo de coberturas. En nuestro caso, pues nosotros estamos acá en Costa Rica, mis amados hermanos, bajo la cobertura del apóstol Juan Castillo, y él bien pudiera venir a tipificar esa túnica bordada, esa cobertura, que cuando el corazón del pastor, en este caso nosotros como pastores, se está llenando de soberbia, creyéndose que lo que ha logrado, que lo que ha alcanzado es por él, por su fuerza, por su inteligencia. Entonces ahí está esa túnica bordada, que está para recordarnos de que nosotros somos dependientes de Dios, mis amados hermanos, y que todo lo que tenemos, dice la Biblia, me parece que es en uno de los libros de Crónicas, que todo lo que nosotros tenemos de su mano lo hemos recibido. Y si todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano, entonces ¿qué tenemos por nuestra propia fuerza, voluntad, inteligencia o sabiduría? Absolutamente nada. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y aún con todo eso la Biblia dice de que Él hace caer la lluvia sobre buenos y malos, de que los ojos de Él están sobre buenos y malos, de que al altivo, aunque sea altivo, lo ve, pero de lejos, pero aunque de lejos, pero lo sigue viendo. Amén. Así que, entonces, en el nombre del Señor, en esta oportunidad, en este momento, vamos a iniciar a hablar del último punto de la túnica bordada en relación a la soberbia que estorba el corazón, que es la naturaleza, escuchen esto, qué tremendo, del soberbio. ¿Qué nos demuestra esto? Que la persona que padece de soberbia, y pueden tener muchos sinónimos: orgullo, altivez, arrogancia, vanidad, vanagloria, va a tener un estilo de vida, va a tener un tipo de naturaleza, un tipo de origen, una forma de ser, y va a ser muy difícil que esta persona cambie de forma de ser si
La soberbia está habitando en su corazón y si no tiene una cobertura, una túnica bordada, que ya pusimos los ejemplos de que esta túnica bordada puede representar o tipificar varias entidades, tanto espirituales como físicas acá en la tierra, que vienen a ser nuestra cobertura, que lo que hacen es dirigirnos, guardarnos, cubrirnos, instruirnos, a veces regañarnos, mis amados hermanos, y es necesario que de vez en cuando alguien nos pegue una regañadita, porque si no, mis amados hermanos, vamos a pretender que todas las cosas lo hacemos bien y que Dios nos libre de que un día en nuestro corazón se manifieste la soberbia y se llene de soberbia y que lleguemos a pensar, repito, que lo que tenemos es por nuestra inteligencia. Nuestro apóstol acá en Costa Rica ha estado enseñando de que uno de los grandes problemas en relación al ministerio, en relación a la venida del Señor, es la inteligencia, de que ser demasiado inteligente puede, mis amados hermanos, hacer que el ser humano crea que todo lo ha logrado por su inteligencia y no por la gracia, la misericordia o el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que el Señor nos libre, mis amados hermanos, de ser altivos o arrogantes o que se manifieste esa naturaleza de Lucifer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto puede ser un riesgo muy alto, muy grande, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de no darnos cuenta de esto, porque al final ustedes y yo en la Biblia vemos que hubieron muchos pecadores con pecados. No es que exista un rango de pecado menor, inferior, mayor, no o que va a recibir mayor condena, porque bíblicamente hablando, tanto los mentirosos como los adúlteros o los homicidas están en un mismo rango. Pecado es pecado. Pero les menciono esto porque ustedes y yo tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, de que este tipo de orgullo se manifieste y que como consecuencia de vivir una vida, una naturaleza, una esencia llena de vanidad, de orgullo, arrogancia, altivez, soberbia, pues no disfrutemos las mejores bendiciones que Dios tiene para nosotros, y yo sé que Él nos lo va a hacer saber. Vean lo que dice Proverbios capítulo 21 y versículo 24. Vamos a hablar de que la naturaleza del altivo, mis amados hermanos, pues del soberbio es altiva, arrogante y es escarnecedor. Una persona que padece de soberbia en su momento va a ser altiva, en su momento va a ser arrogante y en su momento va a ser escarnecedor. Pero leemos que dice Proverbios 21-24. Dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Entonces, démonos cuenta aquí, podemos sacar, yo enmarqué nada más 3, pero leyendo bien podemos enmarcar unas 2 más, pero vamos a hablar solamente de 3. Altivo, arrogante, escarnecedor, orgulloso e insolente. Amén. Pero dice altivo, arrogante y escarnecedor. Ahí está, lo dice claramente, son los nombres del orgulloso insolente, del que obra, con orgullo insolente. Entonces los nombres son 3, amén, pero repito, pudiéramos sacar 5, pero los nombres son 3. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que cuando se habla de el nombre tipifica naturaleza como también identidad. En su momento, Esaú dice: con razón su nombre es Jacob, porque ya son 2 veces las que me ha suplantado o las que me ha robado. Por eso le pusieron por nombre Jacob. Y cuando ustedes y yo vemos qué significa Jacob, pues Jacob significa usurpador, también significa serpiente, también el que toma el talón. Y por eso Esaú dice: con razón le pusieron por nombre Jacob, porque ya 2 veces me suplanta, ya 2 veces me usurpa. Amén. Y también la Biblia habla, me parece que es en primera de Samuel, mis amados hermanos, en donde narran una historia ahí acerca de Abigail, Nabal y el rey David. Amén. Que en su momento, pues, el rey David le manda a pedir provisión a Nabal,
y Nabal no quiso darle la provisión. Y cuando se encuentra ese diálogo entre Abigail y el rey David, mis amados hermanos, Abigail dice ahí: no hagas caso de ese insensato Nabal, como es su nombre, así es él, y la insensatez está en él. Y cuando vamos a ver el significado de Nabal, Nabal significa insensato o insensatez. ¿Y por qué causa murió Nabal? Exactamente por eso, porque su naturaleza era una naturaleza de insensatez. Por el nombre se le da identidad, naturaleza, y también, mis amados hermanos, puede entrar la soberbia. Amén. Así que mucho cuidado. Un pequeño consejo, ¿verdad? Cuando ustedes y yo vayamos a ponerle nombre a algo o a alguien, ya sea a un ser humano o a un animal, mis amados hermanos, hay gente aún que le pone nombre, por ejemplo, a sus vehículos, a sus motos, le pone nombre, qué sé yo, a una guitarra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a poner un nombre, no nos olvidemos de que el nombre da naturaleza, de que el nombre da identidad, y así como se le llame por nombre a la persona, así va a ser su naturaleza. En alguna oportunidad alguien me dijo de que a su hijo le había puesto el nombre de Elías, porque en algún momento escuchó a un predicador que decía que Elías significa Jehová es el Señor, Jehová es tu Señor. Entonces él decía: cada vez que le digas a tu hijo Elías, le vas a estar diciendo Jehová es tu Señor. Y por eso le puso por nombre Elías. Amén. No solamente tienen el nombre, sino también tiene un significado que a su vez es igualmente poderoso. Y aquí la Biblia dice que el orgulloso, mis amados hermanos, que esa palabra orgullo es la misma palabra soberbia que hemos venido hablando y de la que continuamos hablando, y Dios primero hoy terminemos de hablar. El orgulloso, el soberbio, lleva por nombre la altivez, la arrogancia y el escarnecedor. Así que en este momento iniciamos a ver los significados de esa palabra altivo, el primer nombre del orgulloso insolente. Amén. La palabra altivo, según un diccionario secular, dice que está relacionado a una persona, y dice que es una persona que se cree superior, dice acá, a los que le rodean por su posición social, por su posición económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con su trato distante o despreciativo hacia los demás. Tenemos acá tres cosas pudiéramos sacar de este significado. Número 1, que se cree superior. Número 2, que el estatus económico, social, o como dice ahí, alguna cualidad especial, lo hace creer, pensar que es mejor. Y número 3, dice que tiene un trato distinto para con las personas que, según la persona altiva, son de un nivel inferior. Así que ustedes y yo tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, de creernos superior a los demás, porque esa es la naturaleza del soberbio. Si tú y yo creemos que por lo que tenemos, que por lo que vestimos, que por el lugar en donde vivimos, aún nos decía el apóstol Sergio en algún momento allá en Guatemala, que por el ministerio al que pertenecemos, que por el apóstol que tenemos, podemos creernos superiores a los demás. Eso es la naturaleza del soberbio. Esa es, según cuando vimos el primer punto, el señor de la soberbia es Lucifer. Esa es la cultura de Lucifer en el corazón de la persona. La persona que se cree mejor, superior a los demás, tiene un problema de identidad. Y el problema de identidad es que está perdiendo la identidad que Dios le dio, y ahora tiene una identidad que Dios no le ha dado, sino es una identidad que recibió como consecuencia de sus actitudes, de su forma de ser, de la forma de tratar a las personas. Y como lo leímos claramente, altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres, es la naturaleza del que obra con orgullo insolente. Una cosa que tú y yo tenemos que tener bien clara, mis amados hermanos, es, lo vuelvo a repetir, lo leímos en su momento, lo mencioné, mejor dicho. Vamos a ver si puedo encontrar la cita mientras
les hago este comentario, que una cosa que ustedes y yo tenemos que tener bien clara, mis amados hermanos. Déjenme ver. Ahorita vamos a ver si lo encontramos. Aquí está, de que vamos a leer la cita bíblica. Dice: pero ¿quién soy yo? Déjenme ver si es esta. ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti, dice, proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Es Primera de Crónicas, amén, capítulo 29 y versículo 14. Vamos a leerlo en una versión más. Dice acá: porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Dice acá: todo viene de ti, y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Amén. Entonces, ¿por qué le leo esta cita? Primera de Crónicas 29, 14. Por el segundo comentario, mis amados hermanos, que vemos en este significado de que la gente se cree superior, eso ya lo mencionamos, por la posición social o económica o alguna cualidad especial. Mi amado hermano, si tú y yo tenemos una posición social, si tenemos una posición económica, o si tenemos alguna cualidad especial, por ejemplo, yo puedo cantar, yo puedo tocar, yo puedo hacer lo otro, yo aquí, yo lo otro, pues todo claramente lo dice ahí, lo hemos recibido de parte de Dios. Escrito está, mis amados hermanos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Una vez más, corroborando todo esto, de que lo que tenemos de la mano de Dios lo hemos recibido. Y como se los dije anteriormente, y si lo que yo tengo, una posición social, una posición económica, una cualidad especial, lo he recibido de la mano del Señor, entonces nada tengo por mis propios medios, nada tengo por mis propios méritos. Gracias a Dios tengo lo que tengo, y toda la gloria y la honra y la alabanza son para Él y de Él y por Él, mis amados hermanos. Entonces les hago ver esto para que algo en particular que ustedes y yo podamos pensar que nos hace mejor que los demás no nos estorbe. Recordemos que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que va a llegar un momento en el que le veremos cara a cara, en que el velo se va a ser quitado, y entonces conoceremos lo que el día de hoy no conocemos y entendemos. Pero cuando lo veamos de frente a nuestro, con todo su resplendor, con toda su gloria, entonces la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis que vamos a tomar nuestras coronas, todo aquello que nosotros creíamos ser, lo vamos a poner a sus pies. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda honra, de toda alabanza, y a la par de Él, ustedes y yo solamente somos servidores, mis amados hermanos. La gloria es de Él, quien murió fue Él, así que lo que tenemos es de Él. Y no hay razón para sentirnos orgullosos absolutamente de nada, y mucho menos en la posición social o económica o la cualidad especial me da a mí el derecho de creerme más que los demás, porque en el momento que yo me crea más que los demás, estoy menospreciando a los demás, que también son obra y creación de Dios. ¿Y quién soy yo, mis amados hermanos, para menospreciar lo que Dios ha hecho? La Biblia simple y sencillamente dice que Dios le da a cada uno según su capacidad. Amén. Así que mucho cuidado con menospreciar a alguien por lo que podemos tener, porque al final podemos correr un grave riesgo de que la Biblia muestra que Sodoma y Gomorra también enriquecen. La Biblia dice que la bendición, que la riqueza que viene de parte de Dios es la que viene y no añade consigo tristeza, dice. Amén. Vamos a seguir, y en este comentario, en el número 3, mis amados hermanos, siempre de ese mismo significado, ¿verdad? Tratar, dice acá, con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Que Dios nos libre. Ustedes y yo seguimos siendo seres humanos propensos a fallar. Con mucho respeto lo digo, pero si yo no fallo de una forma, fallo de otra. Si ustedes no fallan de una forma, fallan de otra, mis amados hermanos. Y al final no significa de que tal vez porque las fallas del otro hermano salieron a la luz, y que porque mis fallas sean privadas sea mejor que él, porque tanto falla él en lo público como yo puedo estar fallando
en lo privado. Y delante de Dios, mis amados hermanos, no hay nada oculto. No importa en dónde yo haga lo que haga, si en lo público o en lo secreto, de todas formas Dios lo sabe. Amén. Así que cuidémonos. El apóstol Pablo en algún momento dice que nadie tenga más alta estima de la que debe de tener de sí mismo, y que si a alguien se le debe de tener en alta estima, pues es al hermano, es al prójimo. Amén. Aquí vamos a leer nada más porque el tiempo me va avanzando, y como ya lo leímos, ¿verdad? La naturaleza o el nombre del orgulloso es altivo, arrogante y escarnecedor. Me falta hablar todavía de dos partes de la esencia del orgulloso, de la naturaleza del orgulloso, que es arrogante y escarnecedor. Entonces solamente voy a leer acá que la palabra altivo tiene varios sinónimos y ahí los vamos a poder leer. Uno es altanero, arrogante, despreciativo, orgulloso, soberbio y despectivo. Ahora bien, ya les leí el significado de la palabra altivo según el diccionario secular, pero ahora vamos a leer algunos significados que tienen que ver igual con sinónimos también, pero de la concordancia Strong, que son significados, mis amados hermanos, sacados de el idioma original, ¿verdad? Tanto el hebreo como el griego, y algunas palabras en arameo, otras en latín también, y aún en la Biblia también aparecen palabras escritas en idioma árabe. Amén. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahorita, ¿verdad? Entonces la palabra altivo, según la concordancia Strong, dice que es figurativamente arrogante, soberbio y altivo. Pero esto también es importantísimo. ¿Qué dice la Biblia, mis amados hermanos, en Isaías capítulo 2 y versículo 12? Para que ustedes y yo vayamos entendiendo un poquito mejor acerca de la altivez, que es la naturaleza del soberbio. Dice Isaías 2:12: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, y vean qué tremendo, y será abatido. Ese día del Señor, mis amados hermanos, nos está hablando de ese periodo tribulacionario, ¿verdad? De 7 años, que a su vez se divide en 3 años y medio una parte y en 3 años y medio la otra parte. Los primeros 3 años y medio, pues la Biblia nos muestra de que va a ser el juicio, mis amados hermanos, de lo que es el anticristo, ¿verdad? Sobre todos aquellos pues que negaron al Señor y pues por alguna cosa que no quisieron entregar, no quisieron despojarse, en este caso la altivez, se quedaron a ese periodo tribulacionario. Ese va a ser parte del día del Señor, pero luego vienen los otros 3 años y medio en donde lo que se va a derramar, mis amados hermanos, son las copas de la ira del Señor. Pues originalmente fue hecho, ¿verdad?, para el enemigo, mis amados, para el anticristo, para el falso profeta, pero también lamentablemente ahí van a haber muchos seres humanos que le dieron la espalda al Señor también, y pues van a tener que, lamentablemente para ellos, pero en este caso el soberbio y el altivo son los principales actores, ¿verdad?, de esa escena, mis amados hermanos. Ellos van a ser los principales actores. ¿Por qué? Por soberbios y altivez. Y ellos van a ver el día del Señor de los ejércitos. Que ese día del Señor de los ejércitos no es el arrebatamiento, mis amados hermanos. Tampoco es la segunda venida, sino es el periodo tribulacionario. Amén. Y son 7 años, repito, en donde la Biblia nos muestra que va a haber parte de ese periodo tribulacionario en donde la gente va a desear la muerte, pero no la va a encontrar. Imagínense qué tremendo que alguien va a estar anhelando morirse y no va a poder. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar, lamentablemente, la consecuencia de su soberbia o de su altivez. Y dice que en ese periodo, dice, contra todo lo que se ha ensalzado, y será abatido el soberbio y el altivo. Que Dios nos libre y nos permita en el nombre de Jesús ir identificando si en nuestros corazones habrá algo de soberbia, algo de altivez, algo de orgullo, y en el nombre de Jesús entregarlo, rendirlo, sacarlo, desecharlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el colmo de los colmos es un cristiano orgulloso sirviéndole a un Dios humilde. Qué tremendo, ¿verdad?
Bueno, número 2, la naturaleza del soberbio, mis amados hermanos. El nombre del soberbio es altivo, pero dice la Biblia, lo leímos, claro que sí, en Proverbios 21-24, que también es arrogante. Vamos a leer, al igual que en el punto anterior, la altivez. Algún significado de la arrogancia. Dice que arrogante es una persona que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Nos damos cuenta, es muy similar al punto anterior. Luego, los sinónimos de la palabra arrogante son altanero, altivo, orgulloso, soberbio, engreído y engallado. Ahí hay otros, unos sinónimos que a su vez también pudieran ser significados, pero vean esto. Este me llama mucho la atención. Vamos a hacer un poco de énfasis en este, que la concordancia Strong a la palabra arrogante le da algunos significados como hacer orgulloso, altanero, andar envanecido, envanecerse e hincharse. Pero me llama la atención hacer orgulloso. Entonces, ¿esto qué nos demuestra, mis amados hermanos? De que hay mucha gente que lamentablemente, porque no es nada bonito y nada bueno, son orgullosos, pero no es que ellos hayan nacido, digámoslo, siendo orgulloso, es que ellos se hicieron orgullosos. Y hay una versión, la versión al día, pero en la versión de papel, en el libro, no en la versión electrónica, en donde demuestra que el orgulloso es orgulloso porque tiene su corazón destrozado, desmenuzado. Entonces, por eso me llama la atención que aquí dice que la palabra arrogante es hacer orgulloso. Entonces, el arrogante, mis amados hermanos, el orgulloso, el soberbio, el altivo, no nació así, se hizo orgulloso, se volvió soberbio, se convirtió en soberbio. Y hay el Salmo 23, ustedes si yo lo conocí, iba a decir hay un salmo, sí es un salmo, pero es un salmo muy conocido. Hay una parte en donde el Salmo 23 habla, mis amados hermanos, acerca de el alma, amén. Y ahí dentro de esa frase hay una versión que dice, convertirás mi alma. Y aquí es a lo que ustedes y a mí nos corresponde, que nuestra alma no la conviertan las heridas en un alma orgullosa, sino que la presencia del Señor, el amor, el perdón, la gracia, la misericordia, el favor, la bondad de Dios, la benevolencia, su benignidad para con nosotros convierta nuestra alma en un alma humilde, un alma agradecida, un alma que sepa, mis amados hermanos, de quién depende y no depende de lo que los hombres nos hagan. Dependemos de lo que Dios ha hecho por nosotros y seguirá haciendo, porque la obra que Él empezó, dice la Biblia, que Él es fiel y justo, y la obra que Él empezó la terminará. Básicamente ustedes y yo deberíamos de cargar un rótulo que diga acá, en construcción, aún estoy en construcción, Dios obrando, amén. No hemos sido perfeccionados aún, pero estamos en ese proceso y lo que nos corresponde mientras estamos en este proceso es no convertirnos en orgullosos. Si le fallaste a alguien, mi amado hermano, pídele perdón. Si sabes que alguien está ofendido, lastimado, herido, sentido contra ti, ve y búscalo y pídele perdón. Así lo dice la Biblia, mi amado hermano. Que cuando tú vas al altar y vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra él, sino que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuenta, dice, pide perdón, haz las paces, mi amado hermano, busca la paz, sigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero si no buscamos la paz, no vamos a seguir la santidad. Y como consecuencia, mis amados hermanos, va a ser muy difícil que en el arrebatamiento lo podamos ver. Lógicamente, escrito está en el libro de Apocalipsis que el Señor viene en las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. ¿Por qué hace énfasis en los que lo traspasaron? Porque los que lo traspasaron fueron los israelitas. Y cuando Él venga en su segunda venida, viene porque les viene a salvar. Le iba a decir el pellejo a los israelitas, pero porque los viene a salvar a ellos. Amén. Entonces ahí cuando le vean las heridas, a unos que lo traspasaron van a decir ciertamente este era el Hijo del Dios vivo. Amén. Así que desechemos de nuestra vida todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez y seamos humildes, mis amados hermanos. No es
fácil, pero es necesario. Una cosa es que las cosas sean fáciles y otra cosa es que las cosas sean necesarias. Aunque ser humilde no es fácil, pero es necesario. Amén. Al ser humano le es más fácil ser orgulloso, arrogante, altanero y todo lo demás que ser humilde. Amén. Por eso escrito está, claramente lo dice la Biblia, aprendan de mí. O sea, la humildad hay que aprenderla. Amén. Que soy manso y humilde. Dejémoslo ahí. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, mis amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, en relación a la arrogancia. Esta cita nos puede mostrar, nos muestra, mejor dicho, claramente cuál es la antítesis o el antídoto en contra de la arrogancia. ¿Y saben cuál es? Según la Biblia, me imagino que ya lo están viendo ahí en la pantalla, y dice la Biblia que es el amor. Amén. Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. Amén. ¿Y qué es ser arrogante? Tratar a los demás con desprecio. Amén. El amor no es arrogante, el amor es paciente, mis amados hermanos. Y ese es el antídoto en contra de la naturaleza del soberbio. Vamos a avanzar y este sería nuestro último punto, mis amados hermanos, de este punto que estamos hablando, la naturaleza del soberbio. Y la naturaleza del soberbio, el nombre del soberbio es, según la Biblia, que el soberbio es escarnecedor. Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, me ha marcado la vida, porque uno de los significados de esta palabra escarnecedor, ahí lo dice que es un burlador, pero en su momento yo lo he explicado, no está hablando de un burlador de alguien, por ejemplo, que una persona se cae y uno empieza a reírse, a burlarse de eso. Ese no es el escarnecedor, sino el escarnecedor es aquella persona, mis amados hermanos, que bien sabe que en lo oculto está haciendo algo mal, pero con sus palabras demuestra lo contrario, burlando. Amén, burlando, no burlándose, sino burlando la autoridad, burlando la enseñanza, burlando la instrucción y pensando o pretendiendo que su maestro, que el Señor no lo sabe, mas sin embargo sí lo sabe. Ese es un escarnecedor, aquel que hace lo malo pero pretende no demostrarlo, o él piensa que nadie lo sabe o busca que nadie se entere. Ese es un escarnecedor. ¿Por qué? Porque se está burlando. Como por ejemplo, un ladrón, para poder meterse a robar tiene que burlar a la seguridad. Ese es un escarnecedor. Amén. Entonces no habla de una burla de reírse, de burlarse de las personas, sino de alguien que, repito, está cometiendo un error pero no quiere que nadie se dé cuenta. Ese es un escarnecedor, porque no puede ministrarse, no puede confesar su pecado, y como consecuencia, ya lo leímos aquí en el libro de Isaías, mis amados hermanos, será abatido. Pues pobrecitos todos aquellos escarnecedores. Ustedes y yo, lo mejor que nos corresponde y lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestra condición. Recordemos que bendita gracia y misericordia se nos ha proclamado un año de reconocimiento. Amén. Y el reconocimiento, mis amados hermanos, no empieza cuando alguien viene y reconoce lo bueno que yo tengo, sino el reconocimiento empieza cuando vengo yo y reconozco lo malo que yo tengo. Si yo reconozco lo malo que yo tengo, entonces los de afuera podrán reconocer que también tengo algo bueno. Pero si yo quiero reconocer solamente lo bueno que yo tengo, entonces los de afuera lo primero que van a reconocer es lo malo que yo tengo, lo altivo, lo arrogante o lo escarnecedor que pueda llegar a ser. Entonces el reconocimiento empieza reconociendo yo mismo mis propias faltas, viniendo como vino aquel publicano: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador, poniéndonos a cuentas, como dice Isaías capítulo 1 versículo 18, vengan pronto y estemos a cuenta, según el color de nuestros pecados, carmesí o escarlata, Él los va a poner como la blanca lana o la blanca nieve, mis amados hermanos. Amén.
Pero vamos a ir terminando con este último punto, que el soberbio, su naturaleza es que es escarnecedor. Significado de la palabra escarnecedor dice que es burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que entonces volvemos a lo que ya mencionamos, de que un escarnecedor no es aquel que se burla o se ríe cuando alguien se cae, por ejemplo, sino es aquel que busca humillar, lastimar, despreciar, herir, amén, con lo que hace. Aquí podemos poner un ejemplo, un adulterio, por ejemplo, que la persona que está cometiendo adulterio, la misma palabra lo dice, adulterio, bien sabe que está casado, que está casada según el género, ¿verdad? Y bien sabe, por eso es que el adulterio se lleva a cabo a escondidas, que en el momento que su cónyuge se dé cuenta, lo va a lastimar, la va a humillar, la va a herir. ¿Cuántos casos, mis amados hermanos, no me he enterado, no he vivido, no he visto? Cuando digo no he vivido, me refiero a los que me he enterado, a los que he visto de cerca, de adulterio, mis amados hermanos, en donde el que comete adulterio no solamente cometió adulterio, sino que todavía defiende a la persona con la que cometió adulterio y hace un lado a su cónyuge. Miren qué tremendo, ese es un escarnecedor. Todavía pensando, ¿verdad?, humanamente, porque definitivamente el adulterio no lo vamos a aprobar, ni el Señor lo aprueba bajo ningún ángulo, mis amados hermanos, pero todavía está bien, cometió adulterio, por lo menos que defienda a su cónyuge, por lo menos, no que todavía cometen adulterio y desprecian a su cónyuge. Ese es un escarnecedor. Es un pequeño ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Puede ser el ser escarnecedor puede ser en muchas formas, de una manera muy amplia, pero solo estamos poniendo un ejemplo. El sinónimos de la palabra escarnecedor, vean, befar, nefar, y la palabra nefar es una burla grosera y ofensiva, muy parecido al significado. Y el otro sinónimo de la palabra escarnecedor es ludibrio, y esto significa humillar y despreciar, burlar. Según la concordancia Strong, la palabra escarnecedor significa burlador. Vean burlar, disputador y enseñador. Vean qué tremendo, que nos demuestra esto, de que tanto, mis amados hermanos, así como la humildad se aprende, si así se aprende, pues tiene que haber alguien que me enseñe. Jesús dijo, repito, aprendan de mí. Entonces, si Él es humilde, ¿quién es el maestro? Es Él, de Él puedo aprender yo humildad. Pero aquí la palabra escarnecedor significa enseñador. Y aquí ustedes y yo podemos recordar lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando, vamos a decirlo, ahí era la serpiente, ¿verdad? Pero sabemos que era Lucifer, era un serafín, lo muestra la Biblia, era Lucifer, mis amados hermanos. Pero la Biblia dice que el Señor le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? Aquí está, un enseñador, un burlador, un escarnecedor. Entonces lo que pasó dentro del huerto fue que Lucifer, mis amados hermanos, que el Señor lo reprenda, que Satanás y Jehová lo reprenda, amén, se convirtió en un escarnecedor, en un enseñador. Y lamentablemente, como consecuencia de lo que él les enseñó, el hombre y la mujer pretendían convertirse en escarnecedores, como que nada pasara. Mas sin embargo, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que sí había pasado algo. Habían perdido la inocencia, habían perdido la pureza, habían perdido algo que el enemigo le dice, porque Dios no quiere que sean como él, si ellos ya eran como Dios, mis amados hermanos. Pero el enseñador, el escarnecedor, el burlador, les enseñó todo lo contrario, y ya ustedes y yo sabemos las consecuencias de aquel pecado. Y por último, mis amados hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 29 y versículo 20. Dice, porque el violento tendrá su fin, al igual que el altivo, ya lo vimos. El escarnecedor será acabado, al igual que el altivo, y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos libre en el nombre de Jesús, o que nos enseñen a poder reconocer nuestra condición. Y si ustedes y yo reconocemos de que en nuestro corazón hay algo de soberbia, desechémoslo.
hagamos lo que tengamos que hacer, pero no nos permitamos un día más, una hora más, un minuto más, vivir cargados de soberbia, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Dice acá que serán cortados, ¿quiénes? Los violentos, los escarnecedores, los que se desvelan pensando en hacer el mal, serán cortados, mis amados hermanos, y serán como un árbol ya sin esperanza. Cuando un árbol, ustedes y yo sabemos que lo desarraigan, ya no hay mucha esperanza de que ese árbol vuelva a fructificar, ni siquiera a pegar, mucho menos a fructificar. Y aquí la Biblia nos muestra claramente que el escarnecedor será cortado. Amén. Y cuando habla de esto, también nos habla acerca de que no solamente será cortado, entiéndase, le va a ser dada muerte espiritual, física, almática, ¿verdad? Sino que también sus descendientes llegarán a un punto en el que no más podrán multiplicarse sobre la faz de la tierra, como lamentablemente le pasó al sacerdote Elí, que como consecuencia de que él no pudo corregir a sus hijos porque sus hijos estaban deshonrando a Dios, y la Biblia dice que Elí se puso obeso, ¿verdad? Y murió desnucado, murió prácticamente, mis amados hermanos, ante la presencia del Señor. Le pasó esto, que la Biblia le dice, el Señor le dice que nunca más uno de sus descendientes llegaría a ocupar el sacerdocio. Y dice la Biblia que los descendientes del sacerdote Elí, en una edad viril, en una edad, entiéndase, en la mejor etapa de sus vidas, en una edad en la que tendrían ellos que empezar a ejercer el sacerdocio, morían. Más o menos, la Biblia muestra de que el sacerdocio se empezaba. Bueno, esto no es más o menos, ¿verdad? Sino la Biblia muestra de que el sacerdocio se empezaba a ejercer a los 30 años. Pero más o menos, entonces, sí, los descendientes de Elí eran cortados. Podemos pensar que a los 28, 29 años ellos eran cortados. Tal vez el día de mañana cumplían 30 para ya poder oficiar el sacerdocio. Eran cortados el día de hoy. Qué tremendo, mis amados hermanos. Y todo por no reconocer nuestra condición. Así que yo tengo que terminar. Bendito Dios, ya terminamos el tema, mis amados hermanos. Y yo les dejo esto en su corazón, que escudriñemos nuestro corazón, porque como lo veíamos desde el principio, porque esas cosas son las que contaminan el corazón, la vida del ser humano, la soberbia. Y que si identificamos en el nombre de Jesús algo de soberbia, orgullo, arrogancia, altanería en nuestras vidas, nos esforcemos, mis amados hermanos, por desechar todo eso de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no solamente no le agrada al Señor, sino que todavía con eso, la Biblia lo leímos claramente, la gente va a ser cortada y va a ser guardada para el día del Señor de los ejércitos. ¿Y cuál es ese día, mis amados hermanos? El periodo de tribulación y gran tribulación. Espero en el amor del Señor haberme dado a entender con este tema. Como se los decía en medio del tema, mis amados hermanos, si el Señor nos lo permite, la siguiente semana vamos a continuar hablando de la túnica bordada, amén, pero ya no de la soberbia, sino de la insensatez, amén. Así que si estos temas han sido de edificación para sus vidas, los invito a que puedan compartirlos en sus redes sociales con alguien que lo necesite, mis amados hermanos. Pueden dejarnos ahí también sus peticiones de oración, ya sea en la página de Ministerios de Ebenecer Grecia en Facebook o en la página de igual de Ministerios de Ebenecer Grecia en YouTube. Ahí le vamos a estar dando seguimiento y lectura. Y sin más que decir, pues Dios me los bendiga. Vamos a hacer una palabra de oración para sellar esta palabra en el nombre de Jesús. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por este hermoso privilegio, Señor, el cual tú nos concedes poder exponer tu palabra. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos y confesamos bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos, Señor. Aparta, por favor, papito lindo, de nuestros corazones la soberbia. Enséñanos, Señor, si en nuestros corazones hay un ápice de soberbia, Padre bendito, para en tu nombre santo poder limpiarnos y honrarte y agradarte a ti y aprender de ti, que eres manso y humilde. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor nos lo permite, nos miramos una vez más el día lunes a las 7:30 en este su programa, La Pluma del Escribiente. Se despide de ustedes el pastor William Hernández.